¿Sientes que tu oración es un monólogo? ¿Que Dios escucha a todos menos a ti? Muchos abandonan la fe porque ven la oración como un negocio. Yo pido, tú me das. Y si Dios no responde, el negocio quiebra. Pero hoy, en el cierre de la primera carta de San Juan, vamos a descubrir el secreto de la parresía, que significa la verdadera libertad para hablar con Dios. Quédate porque vamos a entender por qué a veces el silencio de Dios es su respuesta más amorosa y cuál es el único pecado que realmente puede darte muerte. Escuchemos las lecturas del día de hoy, sábado 10 de enero del año 2026. Primera lectura tomada de Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor.
Reflexión. Por los resultados a veces pensaríamos que la oración está sobrevalorada. En momentos difíciles de nuestra vida sale espontánea. Con razón dice el dicho, ateo hasta que comienza a caerse el avión. Pero el orante recibe poca respuesta a sus demandas. Si hacemos una encuesta, serían más los que se quejan de no atención que los que darían testimonio que fueron atendidos. Si fuese un negocio, ya habría quebrado. Pero, curiosamente, después, cuando revisamos nuestra historia y platicamos los momentos más oscuros de nuestra vida, o sea, cuando más oramos y cuando menos escuchados nos sentimos, platicamos cómo salimos de ahí. Diremos que fue Dios quien se manifestó en esos momentos, que fue la mano de Dios la única que me pudo sacar de allí. Si haces conciencia de eso, te darás cuenta que las cosas no salieron como tú pensabas o como tú querías, pero salieron mejor de lo que tú pretendías. Eso es increíble porque casi siempre nos pasa a todos lo mismo. Cuando hablo de esto, solo puedo recordar a José en el libro del Génesis. Vendido por sus hermanos como esclavo a una edad de aproximadamente 16 años. Por ser íntegro y no ceder a la pasión de la esposa de su amo Putifar, la mujer lo calumnió y al pobre lo mandaron injustamente 13 años a la cárcel. ¿Crees que José no le pidió durante todo ese tiempo, primero no ser vendido como esclavo, después que lo sacara de la cárcel? Pero no vino esa respuesta, sino hasta muchos años después y de la manera que José jamás imaginó. Al final, cuando él relee su historia, se da cuenta de lo que ha sucedido y les dice a sus hermanos: Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida. Por eso Juan habla hoy de la confianza en Dios y usa el término griego parresía, que significa libertad, franqueza de un hijo para hablar con tranquilidad. La oración cristiana no es automática ni mágica, sino que está ordenada por y para la voluntad de Dios. La certeza es que Dios siempre nos escucha, aunque nosotros no nos sintamos escuchados por Él. Que Él siempre nos responde, aunque nosotros no sepamos esa respuesta, o cuando nosotros queremos, ni de la manera que nosotros queremos, sino de la manera que más nos conviene y cuando Dios sabe que nos conviene. Muchas veces dirigirnos al Dios que nos ama en la oración no es ni siquiera para pedir que solucione nuestros problemas, sino para ir a aquel que nos ama y nos escucha. Y como dijo Ana, la mamá del profeta Samuel, solo desahogar mi alma ante el Señor. Esta misma confianza es la que nos debe animar a pedir perdón al Señor cada vez que caemos en pecado. Es esa misma confianza que nos lleva a pedirle a Dios lo que necesitamos. En este texto, por primera vez en la Biblia, se distingue entre pecados leves y graves, que después conoceremos como veniales y mortales. Los pecados mortales a los que se refiere Juan consistirían en el rechazo consciente y persistente de Cristo, una ruptura radical con la comunión eclesiástica. El autor distingue entre fragilidad y apostasía deliberada.
que una cosa sería debilidad y la otra maldad. Una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es pecar por maldad. Pero el apóstol San Juan tiene en mente la apostasía, es decir, cuando renunciamos a la fe de forma deliberada. Esto sería el pecado que lleva a la muerte. Y dice, pero el que ha nacido de Dios no peca. Esto no significa impecabilidad absoluta. Seríamos mentirosos. Él mismo dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. A lo que se refiere es a un estado habitual de pecado. El cristiano peca, pero se levanta. Ya no está bajo el dominio habitual del pecado. Puede perder una batalla, pero no la guerra. La filiación cambia el dominio del mal, pero no elimina la lucha contra el mal. El mensaje final es breve, preciso, pero contundente. Hijos, guárdense de los ídolos. El mayor peligro para un cristiano no es el mundo externo, sino un Dios falso, incluyendo una percepción desvirtuada del verdadero Dios. Por ejemplo, ver a Dios como una máquina expendedora de milagros, que si no me da lo que le pido no me sirve, no me funciona. Pidámosle a Dios la gracia de no quedarnos bajo el dominio del pecado, sino levantarnos una y otra vez, pero sobre todo, nunca desconfiar de Dios y dejar por eso la oración. Hay que seguir orando, aunque no nos sintamos escuchados, aunque no sintamos que Dios nos responde. En los comentarios, ayúdame a orar y pon, Señor, no permitas que dejemos de orar. Que el Señor te conceda un lindo sábado mariano y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.